Bienvenidos una vez más a Tops Históricos. En este video, desentrañaremos los misterios que rodean a 8 individuos que desafiaron al mundo entero, logrando escapar del alcance de la ley y la justicia por mucho tiempo. No te lo pierdas. Número 8. Rafael Caro Quintero, nacido el 3 de octubre de 1952 en La Noria, Badiraguato, México, es conocido como una figura controversial en el bajo mundo. Su ascenso y su caída están entrelazados con una serie de eventos tumultuosos que marcaron su vida y su negro legado en la historia de México. Caro Quintero comenzó su carrera en la década de 1970 traficando sustancias ilícitas en el estado de Sinaloa. Pronto se unió a un grupo de traficantes más grandes y poderosos, entre ellos Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, para formar lo que se convertiría en el Cártel de Guadalajara. Bajo su liderazgo, el cártel se convirtió en uno de los grupos delictivos más notorios de México, controlando una gran parte del tráfico de sustancias ilícitas en el país y hacia Estados Unidos. Uno de los hechos más graves de Caro Quintero fue la retención y desaparición del agente de la DEA estadounidense Enrique Kiki Camarena en 1985. La desaparición de Camarena provocó una respuesta masiva por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas, los cuales pusieron una recompensa de $5 millones por su cabeza, lo que llevaron a la captura de Caro Quintero en Costa Rica ese mismo año. Después de su captura, Caro Quintero fue extraditado a México, donde fue juzgado y condenado por la desaparición de Camarena. Sin embargo, su condena fue anulada en 2013 debido a un error procesal, lo que provocó la indignación tanto en Estados Unidos como en México. El viernes 15 de julio de 2022, Caro Quintero fue recapturado a los 69 años de edad en el municipio de Choix, Sinaloa. La Fiscalía General de la República informó que fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Caro Quintero sigue siendo recordado en el bajo mundo. Su historia, llena de violencia y traición, es un recordatorio sombrío de los peligros del crimen organizado en México y todo el mundo. Número 7. Doroteo Arango Arámbula, conocido como Francisco Pancho Villa, nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango, México. Villa fue uno de los líderes revolucionarios más destacados durante la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Villa creció en la pobreza y comenzó a trabajar como peón en una hacienda a una edad temprana. Su vida cambió cuando mató al dueño de la hacienda en un acto de venganza por haber violado a su hermana. Para evitar ser capturado, se unió a una banda de bandidos y adoptó el nombre de Pancho Villa. A medida que la Revolución Mexicana ganaba fuerza, Villa se unió a las fuerzas revolucionarias y se convirtió en un líder carismático y valiente. Organizó y lideró la División del Norte, un ejército de campesinos y obreros que luchaban contra el gobierno del presidente Porfirio Díaz y luego contra el gobierno de Victoriano Huerta. Las hazañas de Villa en la guerra fueron legendarias. Su estrategia de guerrilla le permitió derrotar a fuerzas mucho más grandes y mejor equipadas en varias batallas importantes. Una de sus victorias más famosas fue la batalla de Zacatecas en 1914, donde derrotó al ejército de Huerta y ayudó a poner fin a su gobierno. Después de la caída de Huerta, Villa se convirtió en una figura importante en la política mexicana y en la lucha por el poder. Sin embargo, su relación con otros líderes revolucionarios, como Venustiano Carranza, se volvió cada vez más tensa. En 1920, Villa se retiró de la vida política y se dedicó a actividades empresariales y de caridad en su rancho en Chihuahua. La caída de Pancho Villa fue tan dramática como su ascenso. En 1923, mientras conducía por las calles de Parral, Chihuahua, fue emboscado y asesinado por un grupo de hombres armados. Su muerte puso fin a la vida de uno de los líderes revolucionarios más carismáticos y controvertidos de México, dejando un legado que aún perdura en la memoria del pueblo mexicano. Número 6. John Dillinger, el famoso enemigo público número 1 de Estados Unidos durante la Gran Depresión, nació el 22 de junio de 1913 en Indianápolis. Desde joven, Dillinger mostró inclinaciones criminales y se involucró en robos y otros delitos menores.
Su carrera delictiva despegó en la década de 1930 cuando se unió a una banda de ladrones y atracadores. El ascenso al poder de John Dillinger como un prominente ladrón comenzó en la década de 1930, cuando se unió a la banda de asaltantes de la pandilla de John Red Hamilton. Juntos, llevaron a cabo una serie de audaces atracos a bancos y escaparon de la policía en numerosas ocasiones, ganándose una reputación como criminales hábiles y escurridizos. La carrera delictiva de Dillinger alcanzó su punto máximo en 1933, cuando fue arrestado en Arizona y extraditado a Indiana, donde logró escapar de la cárcel usando un arma de madera tallada. A partir de entonces, se convirtió en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos, liderando una banda que llevó a cabo una serie de atracos a bancos y asesinatos en todo el país. La caída de John Dillinger llegó el 22 de julio de 1934, cuando fue emboscado por agentes del FBI y la policía de Chicago fuera del Teatro Biograph en Chicago. En un tiroteo, Dillinger fue abatido a tiros y murió en el acto, poniendo fin a la vida del ladrón más famoso de la época. A pesar de su vida criminal y violenta, John Dillinger fue visto por algunos como un héroe popular durante la Gran Depresión, una especie de Robin Hood moderno que desafiaba a las autoridades y robaba a los ricos para dar a los pobres. Sin embargo, su muerte marcó el fin de una era de ladrones y criminales famosos en Estados Unidos, dejando un legado de violencia y crimen que perduraría en la memoria colectiva. Número 5. Billy the Kid, cuyo verdadero nombre era William Henry McCarty Jr., nació el 23 de noviembre de 1859 en Nueva York o en Indiana, ya que su lugar de nacimiento exacto sigue siendo motivo de debate. A una edad temprana, su padre murió y se trasladó con su madre a Nuevo México, donde su vida tomó un rumbo que lo convertiría en una leyenda del viejo oeste. A medida que crecía, Billy the Kid se vio envuelto en actividades delictivas, robando ganado y participando en otros actos delictivos menores. Sin embargo, su carrera delictiva despegó en la década de 1870 cuando se unió a un grupo de forajidos conocido como los Reguladores, que luchaba contra facciones rivales en la llamada Guerra del Condado de Lincoln. Durante este tiempo, se ganó la reputación de ser un pistolero habilidoso y audaz. El ascenso al poder de Billy the Kid estuvo marcado por una serie de enfrentamientos violentos y fugas audaces. En 1877, fue arrestado por primera vez por liderar la banda Los Reguladores en sus robos de ganado, pero logró escapar de la cárcel y se convirtió en un fugitivo. En los años siguientes, participó en varios enfrentamientos y tiroteos, ganándose una reputación indiscutible como el bandido más temido y respetado en el oeste. El fin de Billy the Kid llegó en 1881, cuando fue capturado por el sheriff Pat Garrett en Fort Sumner, Nuevo México. Después de un juicio rápido y controvertido, fue condenado a muerte por el asesinato de un sheriff adjunto durante una de sus fugas anteriores. El 14 de julio de 1881, Billy the Kid fue ejecutado por Pat Garrett en la cárcel de Lincoln, poniendo fin a la vida de uno de los pistoleros más famosos del viejo oeste. Aunque su vida fue corta y su carrera delictiva duró apenas unos años, Billy the Kid se convirtió en una leyenda del oeste, inmortalizado en libros, películas y canciones como un símbolo de la época de la frontera y la leyenda del pistolero solitario. Su vida y su muerte continúan fascinando a la gente hasta el día de hoy, convirtiéndolo en uno de los personajes más emblemáticos de la historia estadounidense. Número 4. Joaquín El Chapo Guzmán, una figura muy discutida en el bajo mundo, nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Sinaloa, México. Proveniente de una familia humilde, Guzmán pronto se adentró en el oscuro mundo del tráfico de sustancias ilícitas. Su ascenso fue meteórico. Comenzó trabajando para Miguel Ángel Félix Gallardo, un renombrado jefe mexicano, y rápidamente demostró ser un líder astuto y despiadado. Con el tiempo, se convirtió en uno de los líderes más poderosos del cártel de Sinaloa, un imperio conocido por su ferocidad y su capacidad para evadir a las autoridades. El Chapo era conocido por su habilidad para construir túneles secretos que utilizaba para transportar grandes cantidades de sustancias ilícitas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. También era famoso por su capacidad para hacer acuerdos con funcionarios de alto nivel y mantenerse un paso adelante de las autoridades en todo momento.
A lo largo de su carrera, el Chapo acumuló una enorme fortuna, llegando a ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, su imperio también causó una gran cantidad de violencia en México y otros países. La caída de El Chapo comenzó en 1993, cuando fue capturado en Guatemala y extraditado a México. A pesar de estar encarcelado, Guzmán continuó dirigiendo sus negocios desde la cárcel y logró escapar en 2 ocasiones, una de ellas a través de un túnel construido bajo su celda, por lo que, desde ese momento, pasó a ser uno de los hombres más buscados. El gobierno de México, mediante la Procuraduría General de la República, ofrecía una recompensa de 60 millones de pesos y el gobierno estadounidense 5 millones de dólares, a quien proporcionara información valiosa para la ubicación y detención de Joaquín Guzmán Loera. Finalmente, en 2016, el Chapo fue recapturado en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por cargos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas y crimen organizado. En 2019, fue sentenciado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, poniendo fin a la carrera criminal de uno de los jefes más famosos y temidos de la historia. Número 3. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un jefe del bajo mundo colombiano que se convirtió en uno de los criminales más ricos del mundo. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, Escobar creció en la pobreza en Medellín y desde joven se involucró en actividades delictivas. En la década de 1970, Escobar comenzó a trabajar como delincuente y distribuidor de sustancias ilícitas. Con el tiempo, construyó un imperio del tráfico de sustancias ilícitas conocido como el Cártel de Medellín, que se convirtió en uno de los más violentos del mundo. Escobar fue responsable de enviar toneladas de sustancias ilícitas a Estados Unidos y otros países, logrando así consolidar su imperio, convirtiéndolo en el hombre más respetado de su entorno, acumulando una inmensa fortuna que rondó los 25.000 millones de dólares entre bienes y efectivo, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante 7 años consecutivos. El ascenso al poder de Escobar estuvo marcado por la violencia. Utilizó una combinación de sobornos, amenazas y desapariciones para mantener su control sobre el negocio y para influir en la política y la sociedad colombiana. Durante la década de 1980, el Cártel de Medellín fue responsable de una gran cantidad de desapariciones y actos de violencia en Colombia y otros países, lo que lo llevó a tener una recompensa de 10 millones de dólares por información para su captura. Sin embargo, la notoriedad de Escobar eventualmente llevó a su caída. En 1991, se entregó a las autoridades colombianas como parte de un acuerdo para evitar la extradición a Estados Unidos. Sin embargo, continuó dirigiendo sus operaciones desde la cárcel, acabando con sus colaboradores más cercanos y en 1992 escapó de la prisión de la Catedral, donde estaba recluido en condiciones de lujo. La fuga de Escobar generó una intensa persecución por parte de las autoridades colombianas, autoridades estadounidenses, grupos al margen de la ley y antiguos socios de Escobar, lo que llevó a que finalmente, el 2 de diciembre de 1993, Escobar fuera ubicado. Se logró localizar a Escobar debido a una llamada de más de 20 minutos con su hijo Juan Pablo Escobar, y fue dado de baja por las fuerzas de seguridad colombianas en un tejado de una casa en Medellín, poniendo así fin a la vida del hombre más buscado del mundo en la década de los 90. Número 2. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria-Hungría. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario aduanero, y su madre, Clara Hitler, era ama de casa. Hitler tenía varios hermanos, pero la mayoría de ellos fallecieron en la infancia, dejándolo a él como el único hijo sobreviviente. Hitler mostró interés en el arte desde joven y trató sin éxito de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena. En 1913, se trasladó a Múnich, Alemania, donde vivió una vida bohemia y se involucró en la política de extrema derecha. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió en el ejército alemán y fue condecorado con la Cruz de Hierro por su valentía en combate. Después de la guerra, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, que más tarde se convirtió en el Partido Nazi. Su habilidad como orador y su mensaje nacionalista resonaron entre muchos alemanes descontentos por las consecuencias de la guerra y la Gran Depresión.
En 1923, Hitler intentó un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, que fracasó y resultó en su arresto y condena a prisión. Durante su tiempo en prisión, escribió su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha, en el que expuso sus ideas políticas y su visión para Alemania. Después de salir de prisión, Hitler reorganizó el partido nazi y utilizó métodos cada vez más violentos para consolidar su poder. En 1933, fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Una vez en el poder, Hitler eliminó a sus opositores políticos, estableció un régimen totalitario y como Führer de Alemania, comenzó a implementar políticas expansionistas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial en 1939. Durante la guerra, Hitler lideró a Alemania en una serie de campañas militares que llevaron a la ocupación de gran parte de Europa. Sin embargo, las derrotas en Stalingrado y Normandía marcaron el comienzo del declive de Alemania. La búsqueda de Adolf Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial fue intensa y tuvo como objetivo capturar al líder nazi para llevarlo ante la justicia. Después de que las fuerzas aliadas tomaran el control de Berlín en mayo de 1945, Hitler había muerto en su búnker el 30 de abril, pero su cuerpo no fue encontrado sino hasta días después, a las afueras del búnker. Número 1. Osama Bin Laden fue un criminal saudí, fundador de la organización panislámica militante Al-Qaeda. El grupo está designado como grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la Unión Europea y varios países. Bin Laden, como líder de Al-Qaeda, fue el responsable de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos y muchos otros ataques con víctimas masivas en todo el mundo. Entre agosto de 1988 y finales de 1989, fundó la red conocida como Al-Qaeda, la cual consistía, en gran medida, en militantes musulmanes que Bin Laden había conocido en Afganistán, tales como su lugarteniente Ayman al-Zawahiri, junto con el propio Bin Laden. El grupo financió y organizó varios ataques por todo el mundo. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, por orden del presidente George Bush, se inició la denominada guerra contra el terrorismo, convirtiéndose en una persecución internacional durante toda una década, desde 2001 hasta 2011, ofreciendo inicialmente $25 millones por su captura, hasta que finalmente doblaron esta oferta hasta $50 millones por información que permitiera la captura de Bin Laden. Los Estados Unidos pidieron a las autoridades talibanes entregar a Bin Laden para que enfrentara cargos por terrorismo. Los talibanes se negaron a entregar a Bin Laden sin pruebas o indicios de su implicación en los atentados del 11 de septiembre, e hizo una contraoferta para que Bin Laden fuese a un tribunal islámico o lo extraditaran a otro país. Ambas ofertas fueron rechazadas por el gobierno de los Estados Unidos. El 1 de mayo de 2011 se informó que Osama Bin Laden fue dado de baja durante una acción militar de Estados Unidos. Se confirmó la identidad de Bin Laden comparando muestras conservadas del ADN de su hermana con ADN de Bin Laden. El cuerpo fue tomado por elementos de Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras el ataque y quedó en su posesión. Finalmente su cuerpo fue trasladado al portaaviones USS Carl Vinson, donde tras celebrarse un funeral según los ritos islámicos, fue sepultado en el mar Arábigo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, para de esta manera traerte más tops históricos de todo el mundo.